Televidentes, sean bienvenidos a este su programa Vivencias, un espacio en nuestro canal 4 Pacíbol Televisión. Como pueden ver, nos encontramos en la biblioteca pública, porque nuestro invitado de hoy tiene mucho que ver con los libros y con los números. Es el profe John Jairo Restrepo Jaramillo. Quédense con nosotros para que escuchemos un poquito de su historia y de su amor por la docencia. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia. Es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Bueno, como persona tengo que decirle que es completamente confiable, es una persona en la que uno puede confiar y depositar toda la confianza del caso. Como profesional pues tuve la oportunidad y la fortuna de ser un estudiante de él, de ser un discípulo de él acá en nuestra institución Colegio Cooperativo. Él fue profesor mío de matemáticas cuando yo apenas estaba cursando mis grados de bachillerato acá en nuestra institución. Y bueno, la vida pues me premió y hoy por hoy soy compañero de él y me pude dar cuenta que no solamente como profesional sino como compañero y como amigo es excelente. Profe, muchas gracias por aceptar la invitación a este su programa Vivencias. No, gracias a ti y al canal por invitarme a participar en este programa que sé que lo ven mucho en el municipio. Bueno, yo sé que todos sabemos el profe del cooperativo, pero en realidad, ¿quién es John Jairo Restrepo Jaramillo? A ver, es una pregunta un poco difícil de responder, pero voy a tratar de resumírtela. John Jairo Restrepo Jaramillo es un campesino que Dios decidió que iba a ser maestro, una persona muy trabajadora, humilde, de cuna humilde. Mis padres eran campesinos, muy trabajador y un maestro prácticamente. Y pienso que a uno lo define más la gente que uno mismo, pero yo me definía como un maestro prácticamente. Profe, me contaba ahorita detrás de cámaras que es un hijo adoptivo del municipio, del suroeste. Del suroeste, yo soy el hijo del suroeste. Porque nació en... Yo nací en Andes, en una vereda que se llama Santa Rita. Cuando tenía 3 meses mis papás se mudaron para Hispania y allá viví hasta los 9 años prácticamente. Y de allá mi hermana se casó con alguien de aquí de Ciudad Bolívar y pues era mi hermana mayor, entonces generalmente las hermanas mayores de ese tiempo se hacían cargo, cuando las familias eran muy numerosas, en mi caso fuimos 17, entonces mi mamá nos repartía entre las hermanas mayores, nos mandaba a pasear a Betania o aquí a Bolívar. Ah, ya, o sea que la mayoría de estudios de la niñez, la primaria, fue en Hispania. A ver, yo estudié primero y segundo en Hispania. Mi papá era arriero, mi papá tenía tres bestias, 3 mulas y con eso pues nos sostenía todo. Yo no sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Pero mis hermanos entraban a estudiar y a uno lo recibían en la escuela a los 9 años. Ya uno entraba casi que con bigote a la escuela, ¿cierto? Entonces yo fui el primero de la familia que pasé de primero, que gané primero. Mis hermanos no pasaban, entonces mi papá se los llevaba a trabajar con ellos. Al ver de que no es bueno para el estudio, entonces vámonos a trabajar. Vengo a trabajar, porque esa era la norma en ese tiempo. Profe. Entonces me tocó como seguir estudiando. Desde pequeñito me gustó el estudio, entonces papá supo que yo iba a ser como quien iba a estudiar en la casa y me siguió dando estudio y nunca quiso que trabajara. Ah, o sea, él vio ese amor suyo por el estudio, por salir adelante. Sí. O sea, los otros los llevaba a trabajar y a usted sí le... A mí no, incluso mi papá tenía la costumbre de irse para la cantina a tomarse sus cervecitas y le advertía a mi mamá que si iba a mandar a buscarlo,
no me mandara a mí. O sea, que mandara a cualquiera menos a mí. O sea, él siempre me tuvo para como en un lugar especial, me separó un poquito de esa dinámica que se vivía en ese tiempo de trabajar desde muy pequeño, de que mi mamá mandara a mis hermanos a buscarlo y él le ponía como condición, si me va a mandar a buscar, no me mande a yo. Que no, Sí. pero mire, pero muy bueno, mínimo usted desde muy pequeño mostró ese amor por el estudio, el cual él vio y entonces... Sí, por el estudio, yo pienso que por lo de ser maestro, porque desde pequeñito yo en la escuela, yo aprendí a leer, ya a mitad de año yo sabía ya leer y escribir. Entonces yo jugaba escuelita, en ese tiempo normalmente ser maestro era más de mujeres, Sí, o sea, eran profesoras, sí, no profesores. profesoras. Y yo me acuerdo que mis amiguitos iban a la casa a preguntarle a mi mamá, tocaban la puerta y le decían, doña Séfora, dígale a John que si quiere jugar. Entonces yo le decía a mi mamá, dígale a qué vamos a jugar. Ah, que vamos a jugar escuelita. Y yo, dígale que yo juego, pero si yo soy el profesor. Y si no, yo no salía a jugar. O sea, desde muy pequeñito pienso que en la casa, de hecho mi papá decía, si no es profesor no va a hacer nada. en serio, Sí. o sea, desde pequeño se le Desde vio. pequeñito. De ahí, o sea, de Hispania entonces se vino a vivir aquí a Bolívar. No, de Hispania, mi papá pasó de ser arriero a ser yuquero. Los yuqueros van a las fincas, siembran la yuca, luego la arrancan cuando ya está de cultivar, la empacan y ese es el trabajo de los yuqueros. Y entonces mi papá se fue para Armenia. Se fue para Armenia y hay algo que entre ellos se dice tirar queda y es como vienen los andariegos a recolectar el café, pero Sí. ahora la yuca. Entonces ellos se iban por allá cuando había cosecha de yuca y trabajaba con mis hermanos, se llevaba a mis hermanos mayores a trabajar a Armenia y un día decidió que ya quería tener toda la familia completa y nos llevó a ir a Armenia Quindío. Armenia, Quindío, qué Exacto. cambio, estando usted muy pequeño. Sí, yo estaba ya en segundo de primaria, yo empecé tercero de primaria en Armenia, allá empecé mi primaria, estudié hasta quinto de primaria, luego en la escuela donde estaba, mi profesora me consiguió una beca para el colegio más cachezudo de Armenia, pero yo era el más pobre del salón. Entonces, Pero muy inteligente. pues sí, realmente ella vio en mí ciertas capacidades que quería que siguiera pues como cultivando, desarrollando y me consiguió, y no pude entrar allá porque no me daban ni para los uniformes, pues me daban todo lo de la pensión y todo eso, pero yo entendí que ese no era mi lugar en el mundo, o sea, no teníamos la capacidad económica. La capacidad económica, Exacto. en realidad. Profe, me decía que son 17 hijos. Fuimos 17, se murieron 3, los gemelos que murieron cuando nacieron y Ángela María que murió de 4 años, quedamos entonces 14. Mi papá fue muy berrión en ese tiempo, había cierta capacidad de los papás para levantar tantos hijos Sí, y la sí. gente se pregunta cómo hacían pues en ese tiempo, pero es que en ese tiempo comíamos los plátanos y yucas. Sí, lo que se Prácticamente. atravesara. Y más yuca en mi casa. En su caso. Yo creo que comía la yuca en todas sus presentaciones. Desayuno, almuerzo y comida. No, y en ese entonces éramos muy resignados. Exacto. Comíamos y no nos hacía daño nada, que era lo más importante. Es que alguien decía, aquí se come lo que hay. En cambio ahorita, entonces prácticamente las familias y las casas se convirtieron en restaurantes, donde si el niño come salchipapas, entonces se le hace salchipapas. Si el uno quiere un perrito, entonces le preparan un perro, entonces... Y si no quiere la sopita, entonces le hacemos otra cosita. Ah, sí, allá no era, en ese tiempo no era tan bueno. Era si había y partíamos un huevo para dos. Exacto. Profe, entonces ya cuando de Armenia terminó sus estudios, ¿o no? No, en Armenia ya mi papá murió, entonces volvimos a quedar todavía más pobres. Ay, sí. Y entonces mi mamá me dijo, si quiere seguir estudiando le toca irse para Bolívar, para donde su hermana, que ella le da estudio allá. Yo me vine para acá, estudié en el liceo en el San José del Citará, estudié octavo, yo estudié en la normal nacional del Quindío en Armenia hasta séptimo, sexto y séptimo, que es el lugar donde lo preparan a uno para Sí. ser maestro. Entonces me vine aquí, estudié
octavo y noveno. Luego regresé a Armenia porque mi mamá ya se quedó muy sola porque mis hermanos se fueron a trabajar más lejos. Entonces regresé a Armenia y estudié 10 y 11, pero terminé en un nocturno. Me tocó terminar en un nocturno porque empecé a trabajar. Batallé un poquito de para noche, terminar trabajaba al de menos. noche. A las 10:30 del colegio y me iba a trabajar en la noche hasta las 8 de la mañana más o menos. ¿Cómo era esa relación con los hermanos? Con mis hermanos, pues a ver, de todas formas, ellos se la pasaron trabajando y yo estudiando. Entonces, de alguna forma fuimos creados como en ambientes muy distintos, ¿cierto? O sea, ellos en su trabajo, sin embargo, éramos muy cercanos, o sea, de pronto yo viví muy alejado de ellos, de mis hermanos, mucho, porque me crié prácticamente con mi hermana mayor, prácticamente aquí en Bolívar, fue donde me crié, donde estudié. Entonces realmente no, o sea, nosotros somos una familia muy unida, pero realmente vos entendés que de pronto cuando uno estudia, entonces se cría en un ambiente muy distinto, o sea, ellos en su trabajo, claro, pues salían de trabajar y se metían a la cantina y yo no, pues nunca fui de cantina. Sí. Entonces fuimos creados como un ambiente muy distinto, pero sí con mucho sentido de pertenencia por la familia. O sea, mis papás se aseguraron de fortalecer esos lazos familiares, ¿cierto? Todos nos preocupamos por todos, todavía cuando alguien tiene una dificultad, entonces todos colaboramos para ayudar a que salgan de eso. ¿Y nunca hubo un reproche? ¿El por qué usted no arranca yuca con nosotros? No, de pronto una vez en un 31 de diciembre, tengo un hermano que me presentaba como con mucho orgullo con los compañeros que iban a celebrar el 31 a la casa. Él decía, él es profesor y él, o sea, lo hacía pues. Sí, sí. Y de pronto me empezaron a ofrecer aguardiente y entonces yo no tomo aguardiente. Entonces uno de mis hermanos dijo, no, es que él como es tan fino no toma sino whisky. De pronto fue el único como que yo sentí que sí, chocó una cosita, como una barrera que se creó ahí, pero yo no le di mucha importancia a eso. Y yo ni whisky tomo, yo realmente no he sido muy bebedor. O sea, esa partecita, pero yo creo que eso se ve hasta en las mejores familias. Sí, no, pero eso no hubo ningún distanciamiento y después mi hermano me pidió disculpas, yo no hay problema, no, es que yo no soy tan fino así. No es tan fino. Profe, anécdotas. Anécdotas, a ver, no, muchas. De pequeñito, cuando estaba pequeñito, además de escuelita jugábamos algo que se llamaba comitiva. Y comitiva es que íbamos a hacer algo de comer y cada uno que iba a participar en la comida llevaba algo, el plátano, la yuca o algo, ¿cierto? Entonces en la casa donde vivíamos, que era de piso de tierra, había un cañaduzal al frente, ahí, como en el patio de la casa afuera, grande, y por ahí pasaba una quebradita. Entonces nos fuimos a hacer una comitiva allá y resulta que nos dimos cuenta que nadie había llevado carne y por la quebradita pasaban unos pececitos que llamaban briolas, sí, que eran unos peces pequeñitos, buchones. Sí, sí. Y pues como estábamos tan pequeñitos, nosotros nunca habíamos preparado comitiva con pescado, ¿cierto? Y entonces nosotros con un tarro empezamos a pescar con un tarro de leche, así, y pescábamos y los echábamos, pusimos a calentar el agua y todo y los echábamos así vivos allá. Pues sin lavar, sin sacarle nada. Nosotros no sabíamos que los pescados se abrían ni nada, sino que los peces eran saltando ahí. Ay, qué tortura. Bueno, esa anécdota fue muy especial. Así de pequeñito, una vez, una cosa que me pareció muy curiosa fue una vez que mi hermana y yo quebramos un parqués en la casa. Y el parqués era el juego preferido de mi papá cuando iba a tomar, se iba con los amigos a jugar parqués a la casa. Ay. Y jugando se lo quebramos. Entonces resulta que nosotros todos asustados, ay, papá va a llegar y nos va a pegar, aunque nunca nos habían pegado. Y entonces yo le decía a mi hermana, uy, esta vez sí nos van a pegar. Entonces pensamos y metimos el parqués debajo de la cama de papá y mamá, ¿cierto? Entonces, cuando llegó mi papá, dijo,
dijo, ¿dónde está el parqués? Y yo no sé, mi mamá estaba sin arrastraderas y fue a buscar las arrastraderas debajo de la cama. Y entonces metió la mano y el parqués cayó y sonó. Y entonces ella asumió que ella era la que lo había quebrado. Ay. Y mi papá se murió convencido de que mamá era la que le había quebrado el parqués. Y después mucho tiempo le confesamos a mi mamá que, no, pero mi papá ya llevaba como 20 años de muerto. Y le confesamos a mi mamá que nosotros éramos los que habíamos quebrado el parqués. O sea que su mamá todo el tiempo la pasó con esa culpa de que yo fui la que lo quebró. Que le había quebrado el parqués a mi papá, que era lo que más le gustaba. No tuvieron la valentía de decir no. ¿Qué tal? Una pela. ¿Qué tal? En ese entonces. Sí. Cualidades de mi profe John, la lealtad, la credibilidad, la paciencia y sobre todo el amor con el que realiza sus actividades académicas y comparte sus conocimientos. O sea que usted se graduó aquí en Bolívar. No, yo terminé en el nocturno. No, sí, en el nocturno en Armenia. Yo terminé 11 allá y yo dije, pues ya no puedo. Yo estaba convencido de que para ser maestro había que haber terminado en la normal, que uno no podía ser maestro si no había terminado la normal hasta 11. Entonces yo ya dije, no voy a ser maestro. Entonces me metí a la Universidad Nacional a la Universidad del Quindío, en Armenia, a estudiar tecnología agroindustrial. Yo terminé allá en el 92, y a finales del 92, y me vine a descansar aquí a Ciudad Bolívar, donde mi hermana siempre era el llegadero de todos, y todavía. La casa de mi hermana es el llegadero de todos los de la casa. Entonces me vine a descansar, y resulta que en el hogar infantil Villa Sinfonía necesitaban un jardinero. Y una amiga de mi hermano estaba haciendo reemplazo de la jardinera que iban a reemplazar, que iban a nombrar desde el centro zonal. Entonces me dijo, pero también necesitaban el director de la guardería, entonces, del hogar infantil. Entonces ella me dijo, vamos para Andes, que yo voy a participar en una entrevista a ver si paso para ser jardinera y usted participa para ser director del hogar. Entonces yo me fui para allá y salí a la entrevista de director y me dijo la psicóloga, venga, ¿por qué no entra al de jardinero? Y yo, pues sí, pues yo estudié poda dentro de mi carrera, entonces yo dije, estoy listo. Entonces, o sea, poda de jardín como tal. Exacto. Entonces ya me imaginaba con las tijeras y todo eso. Entonces resulta que presenté la entrevista y a los 3 días me llamaron la Junta del Hogar Infantil y me preguntaron que quería ser director o jardinero, porque igual de ahí habían dicho, pasamos 2, doña Fabiola y yo. La muchacha no pasó para jardinera, la que me llevó, ¿cierto? Nadie sabe para quién trabaja. Sí, total. Entonces, escojan quién va a ser jardinero y quién va a ser director, porque cualquiera de los dos puede asumir cualquier cargo. Entonces yo, por darme las de caballero, ¿cierto? Entonces yo dije, no, pues yo no tengo problemas en que ella sea mi jefe. Entonces, si quiere usted se va de directora y yo de jardinero. Entonces en la junta me dijeron, bueno, entonces el lunes que llegue, va a la cocina y le pregunta a Eunice, que es la de la cocina, que qué le toca hacer. Yo llegué muy temprano y llegué, Eunice, yo soy el nuevo jardinero, ¿qué me toca hacer? Entonces me dijo, vea, vaya a la puerta y espera a los niños. Los más grandes los dejas entrar al salón de juegos y los más pequeñitos deja que la mamá los entre. Yo esperé. Cuando dieron como las 7:30, sonó un timbre y los niños salieron corriendo para estar hasta arriba. Entonces yo me fui para la cocina y yo le dije a Eunice,
¿qué más me toca hacer? Y me dijo, los niños, ya no, ellos salieron corriendo ahí para arriba. ¿Y solos? Y solos. Entonces digo, ¿cómo así? Y usted, pues yo estoy aquí, no me ve. Entonces yo le dije, ¿dónde está la herramienta? Y yo, ¿cuál herramienta? Entonces yo le dije, es que yo soy jardinero, a mí me nombraron jardinero. Entonces para ver por dónde empiezo, Sí. no sé qué tipo de dotación me van a dar o algo. Y me dijo, no, es que no le explicaron lo que tenía que hacer. Entonces yo le dije, no, pues que iba a ser jardinero. Me dice, aquí ser jardinero es ser profesor de los niños. Vaya que esos niños deben de estar allá todos despelotados. Es una locura. Entonces yo subí por esas escalas y allá estaba, en ese tiempo estaba Orlinda Mosquera, que fue mucho tiempo del hogar infantil, y ella fue como mi ángel. Yo siempre he tenido como ángeles donde llego, y ella fue bueno. un ángel negrito, morenito. Morenito. Exacto, y Sí, entonces total. llegué y ya los tenía organizados en ronda, y entonces yo le dije, yo no le quise pues decir a ella, me dio pena pues decirle la equivocación. Sí. Entonces ya, yo soy jardinero, pero pues yo nunca trabajo en esto. Me dijo, no, hágale que yo le enseño, vamos a tenerlos juntos todo el día, yo iba viendo qué es lo que hay que hacer. Entonces ella me ayudó a planear pues las actividades y yo fui descubriendo del lado de ella como que eso era lo mío. Eso precisamente era le iba a preguntar. Sí. ¿Por qué el amor por la docencia? ¿Por qué no por otra cosa? Bueno, algún día alguien me preguntó que cuándo había decidido ser yo maestro, y yo le dije, pues de esa pregunta no es para mí, yo le pregunté a Dios, porque yo pienso que él fue el que decidió por mí. Yo no tuve que decidir en ningún momento ser maestro. Te contaba ahorita que desde que estaba en primero de primaria yo ya le enseñaba a mis compañeros, a mis amiguitos. Entonces yo pienso que los maestros no nos hacemos, los maestros nacemos realmente, y yo siento que Dios me mandó. Esto de la docencia para mí es como un don que Dios Sí, me dio en total. medio de tanta carencia económica, como quien dice, mira a ver qué hace usted con eso. Pero para eso me mandó, y pienso que no hay profesión, no hay vocación más gratificante que esta, porque es que nosotros trabajamos con lo más bello de la vida, que es el ser humano. Tratamos de mejorar lo ajeno, ¿cierto? De Ajá. mejorar lo que no es nuestro, y lo mejoramos tanto que se nos hace nuestro también. O sea que lleva ¿cuántos años de carrera ejerciendo pues la Yo docencia? llevo en el colegio, voy para 25 años, para 24 años, y trabajé 4 años en el hogar infantil, entonces son 28 Como prácticamente. jardinero. 4 años de jardinero, pero nunca me tocó cortar una flor. No puedo coger No. la tijera. No tuve. Las únicas tijeras que tuve fue para enseñarle a recortar a los niños. Sí. Profe, eso es bonito porque mire que empezó su amor por la docencia desde muy niños. Ajá. O sea, es que son niños de 3, 4, 5 añitos. Creo que es así. Sí, claro, O con sea, niños empiezan muy desde pequeños. 3 años y medio. El primer grupo que tuve era entre 3 y medio y 4, pero tenía una situación muy especial. Resulta que como había niños que todavía no controlaban esfínteres, entonces se orinaban. Entonces yo, de hecho, todavía a la edad que tengo no me siento capaz de cambiar un niño. No, me siento torpe, Sí, no, sí. realmente no sería capaz. Entonces cada que pasaba algo como eso, se hacían del 1 o del 2, entonces yo se lo enviaba a Marina, que era otra jardinera que trabajaba en cuna de caminadores, y ella los cambiaba y luego me los se los enviaba. devolvía. Entonces yo un día me puse a pensar que eso de pronto le cuestionaba a los niños porque yo no lo hacía, o sea, porque como que ellos sentían algún rechazo. El profe, porque no me cambia. Exacto, Ajá. entonces llegó una visita de bienestar familiar. Bueno, esos primeros días para mí fueron muy duros porque yo nunca había trabajado con niños, o sea, yo nunca, de hecho yo cuando pensaba de ser maestro, yo imaginaba que iba a ser maestro de gente grande, ¿cierto? No de niños. Entonces, y te confieso que o sea, yo con mis compañeritos compartía, pero cuando crecí a mí no me gustaban los niños. Pues yo no me gustaban, yo veía a un niño y yo decía, ay, ¿cuándo era que crece este culicagado? ¿Cierto? Claro, la paciencia es diferente. Exacto, yo claro. los veía como canzones, como riadores, como llenadores. Y para acabar de gustar. Pero yo pienso que allá
Dios me puso para aprender eso precisamente, amarlos. Y pienso que desarrollé una capacidad muy interesante de comunicarme con ellos. O sea, yo pienso que regresé a esa etapa de la niñez con ellos y me volví uno de ellos. Llegué a su nivel y como en el hogar infantil no había una figura paterna, entonces ellos me veían como el papá. Eso, Entonces, el hombre. los niños que no querían desayunar, entonces John me colabora con él, y entonces que el avioncito, que por mamá, que por papá. Aprendí a hacer todo eso y aprendí de corazón, aprendí a sentirlo realmente, no porque lo necesitara aprender para trabajar allá, sino porque lo aprendí desde adentro, que eso es lo más bonito, cuando uno aprende las cosas desde adentro, desde el corazón. Total, y desde ahí empezó ese amor por la docencia. Y si tuvo la paciencia de enseñarle a niños de 3, 4, 5 años, ahora mucho más. Sí, y yo claro. creo que Dios le da a uno como ese don de hacerse querer de los alumnos, de tenerles esa paciencia, de no irse después a todo instante pues como a las malas, como duro, como sino todo muy suavecito, venga, no, es que esto es así. Explicarle, usted es docente de ¿qué materia? De matemáticas. De matemáticas, Exacto. para acabar de ajustar una de las más difíciles, porque yo soy una de las que pienso que lo que es matemáticas e inglés son unas de las materias más difíciles. Ajá. ¿O usted qué opina? ¿Usted por qué cree que a la gente se nos hace o se nos dificulta tanto la matemática? Porque yo sé que no soy la única que pienso lo mismo. No, vea, yo pienso que primero el amor mío por las matemáticas nació de mi mamá, porque yo me acuerdo que cuando yo salía para la escuela, mi mamá, después de echarme la bendición, lo primero que decía, cuidado, se distrae en la clase de matemáticas. Entonces yo desde pequeño me infundieron que las matemáticas eran muy importantes, ¿cierto? Y afortunadamente pues tuve también la capacidad de aprender fácil los números. Yo pienso que yo tuve muy buenos maestros, yo pienso que eso es definitivo. Yo pienso que ese acercamiento a cualquier conocimiento, matemáticas, las ciencias y todo eso, tiene que ser con mucho amor. Pienso que uno tiene que crecer, si uno viene de una familia donde hay mucho amor, donde hay mucha valoración, donde uno siente que realmente lo aman, y llega a una escuela donde la profesora lo trata muy bien y lo cuida. Yo pienso que lo que soy como maestro y mi actitud frente a mis estudiantes se deriva de ellos. Exacto. Lo aprendí de ellos. Yo pienso, yo tuve una maestra que me marcó la vida, que fue mi profesora de quinto, que fue la primera persona después de mi papá que dijo que yo iba a ser maestro, ¿cierto? Ella me vio pues como las capacidades, incluso ella tuvo un accidente, se rompió una pierna, quedó incapacitada, y yo estudiaba en una escuela de hermanos maristas, de María, pues y muy religiosos. Entonces ella le dijo al hermano director que quien me fuera a reemplazar no dejara que reemplazara matemáticas, que yo lo reemplazara. O sea, yo en quinto de primaria, y usted es un muchacho, y yo soy profesor de mis adolescente. compañeros, y entonces la profe Maruja le dijo al hermano que yo era el indicado. Sí, que ella, y yo le dije, pero yo cómo voy a hacer, y no, usted va a mi casa y yo le explico qué tiene que hacer, y era sagrado yo ir allá. Ella me decía qué tenía que hacer, qué tenía que explicar, y yo la reemplacé 3 meses. O sea, yo era estudiante y era maestro de matemáticas de una vez, ¿cierto? Y eso es tan lindo. Eso es algo. es muy bacano, pero es porque ella, nunca me voy a olvidar que cuando estuvo recuperada yo estaba en clase explicando precisamente algo en el tablero, y ella, cuando yo miré para la ventana, ella estaba en la ventana viéndome, Observándolo. y eso fue una escena muy bonita, porque yo salí y yo la abracé y me dijo sí, que sí era capaz. Ay. Y fue la primera persona que me dijo que se sentía orgulloso de mí. O sea, yo creo que ni mi papá ni mi mamá, nadie en la vida me había dicho estoy muy orgulloso de usted, y pienso que eso lo marca a uno positivamente. Total. Y muchas veces les digo a mis estudiantes, estoy muy orgulloso de usted. Y eso es algo tan que lo llena a uno como Sí. de tanto amor por lo que esté haciendo,
que alguna persona le diga, ve, qué bonito, ve, está bien, Exacto. ve, felicitaciones, le quedó, o sea, y mucho más que le digan, me siento muy orgulloso de usted. Eso lo impulsa a uno a hacer mejor las cosas, con más amor, a ponerle más corazón. Sí, incluso te voy a confesar algo que de pronto la gente no sabe. Yo este año pensé que era el momento de irme. En el 2020. Sí, después ya de retirarme del colegio. Eso no me duró sino de viernes a lunes. Me pasó como a Miss Universo, que la coronaron en 4 minutos y entregó, le tocó entregar la corona. Y sabes que algo que me hizo entender que no era el momento, lo que yo te digo, Dios le pone a uno el ángel o el mensajero ahí cerca. Y uno de los niños, yo coloqué un mensaje de Navidad para todos, no despidiéndome, porque yo de hecho me iba a ir callado, ¿cierto? Así, de pronto para no generar pues la polémica, porque se va, que ¿sí me entiendes? A dar explicaciones. Entonces, me acuerdo que el sábado yo mandé un mensaje a los grupos del colegio. Maximiliano de grado segundo me mandó el mensaje de él al lado del arbolito y me decía, profe, feliz Navidad, que la pasé muy rico, muchas gracias por enseñarme a que me gusten las matemáticas y espero que nos veamos el año entrante. Ay, ya. Yo no fui capaz con eso. Le arrugó. O sea, a mí eso me quebró. Y yo decía, yo dije, esta es la señal, no me puedo ir todavía, porque ¿cómo le voy a decir a Maximiliano que no voy a estar? Que no voy a estar. Cuando me decía que esperaba. Sí, ¿cómo lo voy a defraudar? Porque él veía en usted, ahí es el super profesor, me enseñó a cogerle amor a las matemáticas y usted quebrarle el corazoncito ahí en un momentico. Y eso es lo que realmente hay que buscar con ellos, que amen los números, que le encuentren sentido. Cuando vos me decís que porque a mucha gente le da lidia aprender matemáticas, es porque los que estamos ahí direccionando ese aprendizaje, no aterrizamos esos aprendizajes en la vida cotidiana, ¿cierto? O sea, yo busco que mis estudiantes le encuentren sentido a las matemáticas, el uso cotidiano de las matemáticas, ¿cierto? Yo trabajo con cosas, ahorita por ejemplo con la pandemia, que los niños estaban en clases virtuales, lo que hacíamos era utilizar todo lo de la casa, las cucharas, las cosas de la cocina, las cosas del cuarto. Entonces, yo pienso que es por eso, es porque no todas las personas desarrollan la capacidad de encontrar el objeto o de aprovechar lo que hay para decirle al niño y decirle al joven que las matemáticas están metidas en su vida. O sea, las matemáticas es de mucho dinamismo. Exacto, y es de la vida diaria. Entonces las matemáticas están en el supermercado, están en la farmacia, están en la carretera, están en el parque. Entonces yo acostumbro mucho, ahorita no se puede pues por el confinamiento, pero acostumbraba mucho utilizar esos espacios de aprendizaje distintos al aula, ¿cierto? Sí, claro. Que realmente medir cuánto hay de la entrada del colegio hasta aquí, hasta la primera. O sea, cosas como normales, medir el diámetro de los árboles, ¿cierto? Sí. Coger 1 metro y si no, entonces con las manos. Entonces yo pienso que a muchas personas se les ha dificultado, es no porque no quieran aprender, sino porque no se han disparado esos dispositivos de aprendizaje, no se le ha dado campo a la creatividad, como al juego, porque para mí es fundamental el juego. O sea, cuando yo llegué al colegio cooperativo, yo me acuerdo que el rector de ese momento, en ese tiempo mis compañeros eran de camisa de manga larga, de pantalones de drill, súper elegantes. Yo llegué con mis pantalones, con mis jeans y mi camiseta y mis tenis, y yo me tiraba al piso a jugar con los muchachos. Entonces el rector me dijo que si no había notado, pues que los compañeros, o sea, yo era como el desorganizado, el mal arreglado. Sí. Entonces yo le dije, pues a mí me queda muy difícil realmente tirarme al piso a jugar con los niños con un pantalón de prensa y una camisa manga larga. Y él lo entendió y entonces se fue generando pues ese espacio. Con el tiempo ya todos van de jean y camiseta. Pero es que ese era su estilo, ese era el estilo del profesor. Exacto. Profe, muchas gracias por aceptar la invitación a su programa de Vivencias. Muchísimas gracias nuevamente por invitarme y realmente pienso que las personas que hemos pasado por este programa
nos hemos sentido honrados por ustedes porque de alguna forma es contarles un poquito de lo que somos como personas, más allá de la profesión que hicimos. Muchísimas gracias a ustedes. No, y espero que tengamos profesor para mucho tiempo más. Ojalá que sí. Sáquese de la idea de la cabeza. Muchas gracias, profe, nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, profe John, es un mensaje que lo quiero hacer público, que se lo he dicho a usted en muchas ocasiones. Es un agradecimiento por enseñarme tantas cosas desde que yo era un estudiante hasta en las charlas que hemos tenido ya como colegas, por tanto conocimiento que ha tenido en el transcurrir de los años y por todo ese trabajo tan lindo que ha realizado con nuestra institución, con nuestra niñez y con nuestra juventud. Profe John Jairo, felicitaciones y gracias por tantos conocimientos compartidos. Televidentes, hemos llegado al final de una emisión más de su programa Vivencias, un espacio en nuestro canal 4 Pasivo Televisión. Hoy estuvimos con nuestro amigo John Jairo, un docente que nos contó ese amor por los niños, por enseñar, que en algún momento de su vida pensó en retirarse, pero que gracias a un mensaje de uno de sus alumnos desistió de la idea. Ya saben, no se pierdan el próximo lunes su programa Vivencias. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú.